Hola, ¿qué tal amigos? Deseándoles que en este día tengan un buen y gran día. Hoy continuamos compartiendo la palabra de Dios y hemos estado en el libro de Proverbios y quise compartir el día de hoy Proverbios 1 y dice, ¿cuál es el motivo de los proverbios? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para eso son los proverbios, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Dice en Proverbios 1:7, el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor a Dios, a Jehová, dice aquí, no es como el temor del mundo. Cuando en la calle o en el mundo tú tienes miedo y temor, tú te alejas de eso porque sientes miedo, sientes temor y te quitas, te vas corriendo y te alejas porque es algo que te avisa que no es bueno para ti. Pero el temor de Jehová es un temor diferente. El temor de Jehová te atrae a Él. Cuando Él te advierte que eso no es bueno para ti, eso te atrae a Él. Es un temor reverente en el que tú te acercas a Dios porque lo que Él te está diciendo es bueno para ti, porque dice, el principio de toda la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre. Es Proverbios 1:8. Dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares de cuello. Que no despreciemos la instrucción. En nuestra vida, nosotros siempre necesitamos guía y dirección para caminar, para avanzar. Nosotros siempre necesitamos guía y dirección, bastante guía y dirección. Guía y dirección espiritual, directamente de Dios, y guía y dirección de nuestros padres cuando nosotros somos menores de edad o adolescentes o aún a toda la vida. Nosotros necesitamos consejo, guía y dirección, un consejo prudente. Siempre necesitamos estar rodeados de gente sabia, de gente entendida, que nos ayude en muchos momentos de nuestra vida que nosotros lo necesitamos. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, porque afuera en la calle no es el consejo como en tu casa con tu papá y tu mamá, que te orientan a que tú hagas cosas buenas. Dice, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Qué hay en la calle? Bueno, ladrones, en la calle secuestradores, en la calle hay gente que se dedica a hacer cosas muy fuertes, y tú sabes que siempre hay malas influencias, hay gente que te invita a hacer cosas que no están bien. Dice, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, pues cuánta gente no acechar es espiar a alguien para atacarlo. Es como cuando el león acecha a su presa para comer o para destazarlo, y dice que no consientas. Te está dando el consejo de sabiduría, que no te prestes tú para otras cosas. Dice, los tragaremos vivos como el Seol, como el pozo ese profundo donde avientan a la gente, y enteros como los que caen en un abismo. Así quieren hacerle daño a las personas, así dice, los tragaremos vivos como el Seol. Hallaremos riquezas de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojos. Despojos es los que se dedican a robar. Dice, hallaremos riquezas de todas clases, carros, autos, joyas, dinero. Como esas bodegas que han encontrado de bandas así de asaltantes que están llenas de cosas. Dice, hallaremos riquezas de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojos de las cosas que le quitaron a los demás, de las cosas que despojaron a los demás, ¿verdad? Dice en Proverbios 1:17, dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. En vano se tenderá la red, porque como ave sabia tú tienes que escapar de ahí. Dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza. Esto es muy común, a su propia sangre. Es muy dado últimamente en estos tiempos. En las redes sociales hemos visto
Ustedes saben la cantidad de secuestros que hay. Pongo este ejemplo porque combina mucho con lo que está diciendo aquí. Dice, a su propia sangre, dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas. Dice, y a sus almas tienden lazo. Cuando tú tiendes un lazo, es como para que alguien se caiga, para amarrarlo, para enredarlo, para cazarlo. Dice, han estado sucediendo cosas, por ejemplo, que secuestran a una persona honesta, honrada, a un ser de nuestra sociedad. Y después la policía se ha encontrado con que el autor intelectual, inclusive hasta material de estas situaciones, es un familiar que fue el que fraguó todo. Dicen las escrituras que en los últimos tiempos se volverán los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Hay hijos que han secuestrado a sus padres y hasta los han matado. Yo no quiero que veas fuerte esto que yo estoy hablando es real, para que tú veas que un libro que se escribió hace más de 2000 años hoy sigue vigente, y esas cosas de las que Dios nos habla siguen sucediendo y ahora más que nunca. Dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. Habla de lo de arriba. Muchas veces esos familiares cuando secuestran es por dinero. La mayoría es por dinero, porque dice, tales son las sendas de los que son dados a la codicia, de los que algún día se perdieron. Esto nos habla que nosotros tengamos, dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Cuando escuchas, aumentas el saber, y el entendido adquirirá consejo. Cuando somos guiados por personas sabias y sabemos escuchar, nuestra vida toma un buen camino. Dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El día de hoy, la palabra nos habla de cuando nosotros escuchamos el consejo para nuestra guía. Nosotros escuchamos a Dios, escuchamos a nuestros padres, a lo que nos dice nuestro padre, nuestra madre, cuando nos guían, cuando nos dicen, hijo, no hagas eso, esto no está bien. Mira, hijo, no te vayas a tal lado, no te juntes con tal persona, por favor, hijo, pórtate bien, respeta, hijo, no hagas eso. Todos esos valores que nos inculcan, que nos hacen sabios, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza. Habla el 18. En muchas familias ha habido gente sabia y entendida, estudiosa, disciplinada y respetuosa. Muchachos que han escuchado la voz de Dios por medio de sus padres, han escuchado y han sido sabios y han tomado buenas y sabias decisiones para su vida. Han sido estudiosos, han sido respetuosos, comprometidos, disciplinados, y han estudiado y después han emprendido un camino de éxito en la vida, porque fueron sabios y entendidos desde pequeños, porque el temor a Jehová los acompañó siempre. Pero puede haber entre su familia un hermano o un integrante de su familia que nunca quiso entender, que nunca quiso escuchar, que no atendió consejos, siempre fue rebelde, no quiso llevar la disciplina, no respetó las reglas, y después cuando vio que su hermano tenía éxito, se resintió con la vida, inclusive hasta con Dios, y se enojó y dijo, ¿por qué a él le va bien y a mí no? Y entonces dice que acechó y quiso derramar sangre de su propia familia, porque dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. Sendas, el camino de la persona que se encaminó a la codicia, que no se dedicó a hacer el bien desde pequeño y después la codicia lo manejó. La enseñanza de Proverbios 1 el día de hoy es grande, porque si nosotros en nuestro caminar escuchamos consejo de personas sabias, de personas entendidas que nos regalan de su sabiduría para que nuestra vida sea mejor, para que crezcamos constantemente, para que podamos estar capacitados para tomar buenas y sabias decisiones, nos va a ir bien. Pone el ejemplo del papá y la mamá, porque Dios es un Padre bueno que nos aconseja por medio de su palabra. Y aquí nos dice de dónde vienen los proverbios. Motivo de los proverbios se llama Proverbio 1, y dice que son los proverbios de Salomón, hijo de David y Israel, para entender sabiduría y doctrina, dice, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Yo sé que tú escoges la sabiduría, el buen consejo, y yo espero el día de hoy, tu amiga Raquel Jauregui y servidora tuya, yo espero que tú te acerques a personas sabias y prudentes y que escuches el consejo, lo lleves a la práctica, y te deseo que cada día tu vida mejore, que emprendas cosas buenas
y que cada día tú estés mejor, te retires de lo malo y Dios proteja y guarde tu vida. Para mí fue un gusto haberte compartido la palabra de Dios el día de hoy. Gracias.